Hablemos claro, Nicolás Lucar. De lo que yo estoy seguro se va a convertir en el capítulo más vergonzoso de la historia de la corrupción en el Perú. En la política, como en la guerra, todo se mide por los resultados. Y a estas alturas estamos en condiciones de hacer un balance, sobre todo porque va a terminar el año, de lo que ha sido la política pública con respecto a la crisis del coronavirus. Y lo primero que hay que decir es que hemos sido víctimas de un tremendo engaño. Para empezar, no ha habido ninguna transparencia en la información. Hasta el día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, los peruanos no sabemos cuántos de nuestros compatriotas han fallecido a raíz de este virus. No tenemos idea, no conocemos esa información, no sabemos de qué se trata. Esa es la situación en este momento con respecto simplemente a algo tan básico como saber cuál es la realidad. Es decir, las cifras oficiales dicen 36.000 muertos, pero las cifras que nos vienen del SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, dice que son por lo menos 80.000 las personas fallecidas a raíz del coronavirus. Es decir, una falta total y absoluta de transparencia. Total y absoluta de transparencia. Eso es lo primero. Lo segundo es que si bien al comienzo de la pandemia se tomó una decisión que era inevitable pese a su dureza, que era la de establecer una cuarentena rígida para impedir que siguieran entrando casos y poder manejar los que teníamos, lo que se hizo para completar esta medida fue simplemente nada que valiera la pena. Es decir, no tuvimos las pruebas que eran indispensables para saber, las pruebas moleculares, a cuántos casos nos estábamos enfrentando. No teníamos estas pruebas en la mano y por lo tanto no podíamos tener el instrumento vital para organizar nuestra batalla contra el virus. Y esto tiene responsables, que es el otro tema, ¿no? Que en este país nunca nadie es responsable de nada. Llegamos tarde a las vacunas y tuvimos que recurrir a las pruebas rápidas, que no eran el instrumento, insisto, que requeríamos en ese momento. Y empezó una carrera desesperada contra la muerte para darle a los hospitales y a los centros de salud lo que no tenían. Y lo que se hizo en un contexto de lo que yo estoy seguro se va a convertir en el capítulo más vergonzoso de la historia de la corrupción en el Perú. Según los primeros reportes que va teniendo la Contraloría, en el Perú, que es un país donde las comisiones ilegales han podido llegar hasta el 10%, sobre todo en adquisiciones, en esta pandemia han superado el 20%. Y esto no solamente ha significado que hemos pagado más de lo que deberíamos pagar por productos, por servicios para enfrentar la pandemia, sino que además ha habido una enorme ineficiencia, porque se ha contratado servicios de gente que no estaba calificada para prestarlos. Se le ha comprado productos a gente que no tenía ningún expertise y por lo tanto ha sido un doble perjuicio. No solo el de los sobreprecios, el haber pagado mal, sino la calidad de los productos y la temporalidad, que en circunstancias como una pandemia es indispensable. Es decir, las cosas no pueden llegar dentro de 3 meses cuando las necesitas ahora. Y eso ha ocurrido, ¿no?, en muchísimos casos. Estamos enfrentados además ahora y finalmente a 2 tremendos problemas. No tenemos la vacuna y por supuesto nadie es responsable por eso. Mientras en todos los países del mundo se está empezando a vacunar, nosotros no tenemos ni contratos firmados. Pero por el otro lado, no tenemos armado ese instrumento vital del que hablan los especialistas desde el comienzo de la pandemia, el nivel primario de atención. Es decir, aquel instrumento que desde el comienzo de la pandemia quedó claro como que era la clave en todo este proceso. ¿Por qué? Porque nos iba a permitir detectar tempranamente los casos, darle atención a los pacientes antes de que entren en estado crítico y por el otro lado tender los cercos epidemiológicos que permitieran impedir que la epidemia se extienda. Lo que se ha hecho no es ni de lejos lo que debía hacerse.
Y la prueba más palpable de esto es el resultado en el presupuesto nacional de la República para el sector salud, que es menor a lo que llevamos gastado este año. Es decir, estamos asignando al sector salud, que va a enfrentar y va a seguir enfrentando una pandemia, menos dinero del que ya se gastó el año 2020. Es decir, el 2021 comenzamos por tener menos plata de la que requerimos y no vamos a poder resolver los problemas así. Esto es un tema crítico, esto es un tema decisivo para la vida y el futuro de los peruanos, no solamente por las implicancias que tiene desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de la economía. Porque todas las fallas que se han cometido se resuelven al final con medidas desesperadas como el regreso a la cuarentena. Y el regreso a la cuarentena en el Perú sería una catástrofe económica de tales proporciones que podría terminar en una tremenda conmoción social peor y aún a la que estamos viviendo ahora. Y este es el momento de hacer cambios. Y el primer cambio que tiene que existir es la transparencia. Presidente Sagasti, comience por contarnos usted la verdad de la situación con la que se ha encontrado. ¿Cuánta gente ha muerto en el Perú? ¿En qué capacidad real estamos de enfrentar una segunda ola de la pandemia? Y en tercer lugar, ¿qué diablos está pasando con las vacunas? Esto no puede ser un secreto de Estado. Es el derecho de los peruanos a saber información sobre algo que nos implica directamente. Pero en fin, así estamos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.